Ciao, ¿qué tal gente? En este video estaremos haciendo el unboxing y review de los audífonos Giant Pro Series 3500. El precio de estos audífonos actualmente es de entre 780 a 800 pesos mexicanos, aproximadamente de 39 a 40 dólares. Si es que lo pides por Amazon o Mercado Libre. Los colores en existencia de estos audífonos son dos, los de color negro y los de color blanco. En la parte frontal y posterior podemos ver que se encuentra el logo y nombre de la marca. A un lado especifica que es luz LED RGB. El nombre de los audífonos, una imagen de los audífonos dependiendo del color que hayas elegido y sus especificaciones. En un costado se pueden observar las diferentes distribuidoras que se localizan en España, México y Estados Unidos. Además el número de contacto, su página web y otras cosas adicionales en la que destaca el tiempo de garantía que es de 1 año. En la parte de arriba, de igual manera, podemos encontrar la marca, el nombre de los audífonos y sus sellos de seguridad a los costados. En el interior de la caja se encuentra un manual, su póliza de garantía, una bolsa que dentro del contenido de esta están unas almohadillas intercambiables, un adaptador con salida de audio y micrófono y por último el micrófono de los audífonos. Finalmente, los audífonos que vienen dentro de su bolsa protectora. Como primera impresión, puedo decir que la textura de los audífonos es muy suave al tacto. En la parte de atrás del audífono podemos notar que se encuentra el logo de la marca, que al conectarlo mediante el cable USB, este se iluminará y de igual manera el contorno que lo rodea. La iluminación es muy intensa y solamente se apagará desconectando el cable USB, no puede ser cambiada y este estará en un modo rainbow constantemente. El tipo de auricular es binaural, su peso y dimensiones son 210 milímetros de altura, 80 milímetros de profundidad, 260 milímetros de ancho y un peso de 307 gramos. Pueden tener una rotación de hasta 90 grados y debido a su movilidad, estos pueden ser colocados de distintas formas, ya sean poniéndolos boca abajo o recargándolos sobre uno de sus lados. Como pudimos ver en el unboxing, estos auriculares cuentan con dos almohadillas intercambiables, unas de tipo o imitación piel y otras almohadillas de tela que al contrario de las de piel, estas harán que sudes menos. Cabe mencionar que estas por dentro y por fuera siguen siendo tipo piel. Las orejas no llegan a tocar la bocina y están hechas para que te cubran toda la oreja. La frecuencia de los auriculares es de 20 a 20.000 Hz. Su sensibilidad es de 119 decibelios más menos 3 decibelios. Tienen una resistencia de 32 más menos 15%. En la parte de arriba podemos ver que tienen una banda elástica acolchada con la misma textura de tela que podemos encontrar en las almohadillas. Este evitará que nuestra cabeza choque con la parte plástica de arriba. Tenemos un cable trenzado con una longitud de 1.8 metros. Podemos encontrar su regulador de sonido, el nombre de la marca y en la parte trasera su botón para activar o desactivar el micrófono. Este cuenta con una entrada de 3.5 milímetros de audio y micrófono. Además, este viene con un adaptador para la computadora. Podemos apreciar que este de igual manera es un cable trenzado y se divide para entrada de audio y micrófono, igualmente de 3.5 milímetros. El micrófono es extraíble, este incluye su filtro anti-pop, es unidireccional cardioide, mide 16 centímetros y tiene una frecuencia de 100 a 10.000 Hz. Para ponerlo tienes que fijarte que en este extremo de aquí se ajusta la parte interior para solo después girarlo a la derecha y para sacarlo girándolo a la izquierda. Así es como suenan las bocinas desde fuera. Así es como se escucha el micrófono de los audífonos Giant Pro Series 3500 por medio de una nota de voz. Así es como se escucha el micrófono de los audífonos Giant Pro Series 3500 conectados a la computadora con esta configuración.
puede que se calienten un poco en la zona del logo. Aún así, en mi opinión, no logro notar que esto sea molesto o se sientan incómodos. Sin embargo, es un punto para tomar en cuenta. Necesitas una entrada USB para el RGB. Algo negativo de estos audífonos es que si los estás usando en algún teléfono, mando o consola, la entrada USB quedará al aire y para su uso en consolas no podrás usarlo con iluminación RGB debido a la separación que existe entre el conector y la entrada USB, al menos que cuentes con una power bank. Un gran problema con el que cuentan estos audífonos es que no pueden ser ajustados a tu cabeza más allá de donde la banda elástica se estire, por lo que si te consideras de cabeza grande te serán muy incómodos. Las entradas no son bañadas en oro y en su controlador de volumen no especifica si el micrófono está prendido o apagado. Falta de software o algo en el que se pudiera controlar la iluminación. En mi opinión, estaría bien que pudieras cambiar el color de la iluminación o apagarlo mediante software o algún interruptor sin necesidad de conectarlos o desconectarlos del puerto USB. Y por último, recuerda que si los compras en su versión de color blanco, la suciedad será más visible, como pueden ser sus almohadillas de tela o la parte más complicada o imposible de limpiar, que sería la banda protectora, debido a que es imposible de quitar y que con el tiempo se note la suciedad. Una gran ventaja es que su micrófono es extraíble, ya sea que lo pongas o si no lo ocupas lo quites dependiendo tus necesidades, o en dado caso si este se descompone poderlo cambiar por otro. Sin duda alguna, el tener otras almohadillas de repuesto es algo que se les agradece que hayan puesto, ya que no solo cuentan con las típicas de textura tipo piel, sino que podrás intercambiarlas por otras de tela dependiendo para qué las necesites. El adaptador para PC es un gran añadido y una cosa por la cual no tendrás que hacer un gasto extra, que además el cable es mallado, por lo que nos otorga una mayor duración. El confort de estos audífonos durante este mes de uso y más de 6 horas diarias al día puedo decir que han sido de gran agrado para mí, ya que a comparación de mis anteriores headsets no aprietan la cabeza y cubren todo el oído. El precio con el que cuentan, puesto que por este rango de precio no sueles encontrar audífonos que tengan características como la de extraer el micrófono, intercambiar las almohadillas, traer su propio adaptador para PC. Honestamente puedo decir que estos audífonos superaron mis expectativas, debido a que pensaba que los materiales no serían de buena calidad o serían incómodos, y a diferencia de mis anteriores audífonos, estos no molestan las orejas y tampoco aprietan la cabeza. Considero que tiene un buen sonido decente de audio y micrófono, para personas que los quieran usar en llamadas de Discord o algo similar. Al jugar no tuve problemas al identificar las direcciones de las que venían los sonidos, y durante estos 2 meses de uso no he tenido quejas. Pero aún así, al final la decisión la tienes tú, así que hazme saber qué piensas de los audífonos tomando los pros y los contras, y escríbelo en los comentarios. O si por casualidad tú los tienes, dime qué pros y contras le agregarías. Esto es todo por mi parte, dale a like, suscríbete y nos vemos en un próximo video.